Buenos días a todos. Vamos a dar evento en este momento al panel de sorgo, un cultivo todoterreno. Vamos a ver si lo consideramos así. Yo les voy a coordinar, digamos, el panel o moderarlo. El panel va a tener una exposición por parte de nuestro expositor durante aproximadamente 15 minutos. Y posteriormente tendremos una media hora, 40 minutos como para hacer intercambio, digamos, preguntas. Así que a medida que nuestro expositor vaya dando su exposición, ustedes las inquietudes vayan anotándolas y después moderaremos las preguntas correspondientes durante ese periodo. Mi nombre es Germán Fogante, soy ingeniero agrónomo del sudeste de Córdoba, de Marcos Juárez, soy directivo de APRESID y bueno, tengo relación también con el cultivo de sorgo, lo he tenido, digamos, durante todos estos años, principalmente donde el cultivo favorece a las buenas prácticas de siembra directa, ¿no? Tanto en el centro del país como en el norte, en mi caso. Quien nos acompaña hoy como expositor de sorgo es Ariel Melín, ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1997 y también magíster, cursando un magíster en agronomía relacionado a nutrición animal a partir de desde marzo del 2009. En el cual está, digamos, avanzado en su curso, faltando la presentación de la tesis. Tiene experiencia hace 15 años como profesional en la zona del sudoeste bonaerense, ha sido asesor CREA La Betaña hasta el 2013, consultor de varias empresas agrícolas ganaderas y es especialista en el cultivo de sorgo y coordinador actual de la Red Sur de Sorgo, siendo técnico de la Chacra Experimental Coronel Suárez. Así que bueno, Ariel, te dejamos como para que expongas ahí en el atril y durante 10 o 15 minutos y después vamos a las preguntas. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Bueno, los que le vengo a traer en realidad son un resumen de resultados, digamos, de lo que venimos trabajando, que parece que uno trabaja solo y en realidad es un equipo de trabajo. Acá me acompaña uno del equipo, Daniel Funaro, de Intanguil, que con mucho esfuerzo hemos conformado esto, lo que llamamos la Red Sur. Tiene título nomás, no tiene ningún papel, digamos, no está consolidada en forma escrita. Pero más que nada valoro el equipo de trabajo porque considero que las cosas, digamos, se hacen así, digamos, en equipo y es como se avanza, digamos, solo no se avanza. Ese es el área donde trabajamos, ahí donde yo tengo mi centro, digamos, en la Chacra Experimental de Pasma. Y a partir de ahí 5 localidades y sumando, no entra Anguil como localidad porque, digamos, Daniel tiene también otras 5 localidades, pero sí compartimos información, escribimos en forma conjunta. Es gran parte de la charla, digamos, de dónde sale la información de hoy. Los puntos amarillos es donde están los sitios experimentales, digamos, donde evaluamos cultivares y evaluamos manejo, digamos. Y en los sitios azules son campos de productores donde hace unos años estamos haciendo, llevando el cultivo al productor. Digamos, ahí hacemos franjas, generalmente lo ponemos al sorgo en lugares donde el productor está sembrando sorgo, y ahí evaluamos también algunos cultivares, evaluamos ya sean graníferos, forrajeros y sileros, sorgos, y evaluamos con cuestiones de manejo. Digamos, ahí metemos ensayos de fertilidad, ponemos ensayos de densidad, ensayos de espaciamiento,
ensayos de herbicidas que alguna vez hemos hecho con Ramón Gigón, y donde en cada una de esas localidades, todos los años, hacia fin de temporada, para marzo, se nos agarra un tapón y hacemos charlas o jornadas de campo. Ese es todo nuestro trabajito de extensión que consideramos que es muy importante y juntamos 10, 15 o 20 productores, generalmente también con gente, con grupos de cambio rural o con grupos de ILCREA. ¿Qué es lo que la hoja de ruta, digamos, qué es lo que vamos a ir viendo? En principio, sorgos forrajeros, digamos, qué es lo que vemos en sorgos forrajeros. Los principales factores que tiene en el manejo de sorgos forrajeros, digamos, en la utilización de sorgos forrajeros. Uno de ellos, vemos la importancia de fecha de siembra. Cultivares, que es lo que también, digamos, como evaluamos cultivares, que es lo que estamos viendo en cuanto a cultivares BMR o cultivares convencionales. Los BMR son aquellos cultivares que fueron modificados genéticamente, con la incorporación de genes, donde le da mayor digestibilidad, y están identificados por la nervadura marrón, que esto es causante de la baja lignina, digamos. Bueno, y finalmente lo que es forrajeros, que es lo que, digamos, algún resultado de ensayos que venimos haciendo con animales. No solamente trabajamos con el cultivo, evaluando cultivares, sino también nos estamos trabajando en producción animal con animales, que es lo que vemos en forrajeros. Para seguir luego, si me da el tiempo, todo brevemente, ¿qué vemos en sorgos para silo o para ensilaje? Tanto en producción, tipos de cultivares y algunos parámetros de calidad que consideramos que son importantes y que encontramos grandes diferencias en los sorgos para silaje en los distintos tipos de cultivares. ¿Y cuál sería el aprovechamiento? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál iría un tipo de sorgo y otro tipo de sorgo para distintas categorías en el caso de vacuno, ¿no? Y finalmente en graníferos, consideramos que en graníferos en toda nuestra zona, en la zona central ahí de la provincia de Buenos Aires, sur y oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, como fundamental manejo previo y el otro paso, manejo de cultivo. Creo que ahí tenemos ya algunos datos y bueno, y venir a contárselos, que es lo que estamos viendo con sorgos graníferos. Bueno, sorgos forrajeros, lo que les contaba, siempre hemos propuesto fecha de siembra sorgos forrajeros temprana. Esto me da un plus de kilos de materia seca a medida que yo adelanto la siembra, ¿sí? Y esto tiene que ver, estamos en una zona donde el periodo libre, digamos, la última helada está ya por los primeros días de noviembre. Entonces uno debería sembrar desde esa fecha probable de última helada en adelante. Lo que vemos es que podemos llegar a adelantar a los primeros días de noviembre, donde la temperatura del suelo, si bien no estamos todavía en 18 grados, que es lo que proponemos para sembrar sorgo, 18 grados a 10 centímetros de suelo, pero como con sorgos forrajeros estamos sembrando con todas las líneas y con mucha más densidad de semilla que lo habitual, digamos que lo habitual estamos hablando de 500.000, 600.000 plantas, nos permite de alguna manera adelantar fecha de siembra y hemos visto y no evaluado que es tolerante a alguna helada, última helada, pero de baja intensidad. Digamos, cuando el sorgo está nacido, es tolerante a esa helada. Digamos que no nos mata el cultivo. Con esto, adelantar la fecha de siembra, también adelantamos el primer aprovechamiento y, consecuentemente, producción de forraje, que es de gran valor producir mucho forraje, de mucho volumen en un sorgo forrajero, porque tiene un costo muy alto como verdeo de verano. Si yo no diluyo ese costo a través de la producción de forraje, me termina saliendo un verdeo muy caro. Bueno, y lo que hacemos, uno de los parámetros que evaluamos es eficiencia de uso de agua, digamos, cómo
Digamos, nuestra zona es marginal en cuanto a cantidad de precipitaciones, a cantidad de agua acumulada, y los suelos también son marginales, digamos, que acumulan poca agua. Digamos, tenemos suelos que rondan entre los 50, 60 centímetros y podemos llegar a acumular unos 80 milímetros no más. Entonces, siempre en nuestros informes evaluamos esto, la eficiencia de uso de agua, que está en relación a la precipitación que recibieron en el cultivo con la cantidad de materia seca que produjo ese cultivo. Es bastante obvio, digamos, si yo en el mismo periodo tuve más producción de forraje, fue más eficiente. ¿Qué significa? Que en lo que son sorgos forrajeros estamos en eficiencias de uso de agua entre 30 y 25 kilos de materia seca por milímetro de agua que recibió en el periodo el cultivo en sorgos forrajeros. Es uno de los más, digamos, el forrajero se comporta como uno de los cultivos más eficientes en usar ese agua. Bueno, ¿y qué estaría buscando yo al incluir sorgos forrajeros en los sistemas, digamos, mixtos o ganaderos como son habituales en la zona? Si busco calidad, ¿qué sorgo debería sembrar? Si busco volumen, ¿qué sorgo debería estar utilizando? Calidad y volumen, ahí tengo que resignar algunos materiales y adaptarme a otros. Y la otra pregunta que, digamos, es si yo tengo que cubrir, digamos, generalmente la utilización como verdeo de los sorgos forrajeros es cubrir ese bache invernal, porque el verano diciembre y enero principalmente son meses de escasas precipitaciones y alta evapotranspiración, digamos. La diferencia entre lo que se acumula por precipitaciones y la demanda es negativa, digamos, hay más demanda que acumulación de agua. Entonces, la mayoría de los recursos forrajeros, como son las pasturas perennes, que en los últimos años hay cada vez menos área, lo cubrimos o se cubren en parte con los sorgos forrajeros. Y la otra pregunta que pongo ahí, si es que con todas las categorías de animales uno podría usar sorgos forrajeros. Y vemos que todo depende de las otras preguntas, digamos. Para una categoría de alta demanda de proteína, como son terneros de 230, 240 kilos o vaquillonas, debería estar buscando calidad. Para una vaca que tiene ternero al pie, debería estar buscando volumen. De ahí viene estas pequeñas preguntas, digamos, cuando me refiero a la utilización. Y en cuanto al pastoreo con animales, tenemos resultados con novillos ya para engorde, solamente con sorgos forrajeros. Estábamos viendo que había mucho bibliografía vieja, donde mencionaba no más de 500 gramos animal al día, en novillos solamente pastoreando sorgos forrajeros del año 84. Y veíamos en nuestras evaluaciones de cultivares esto de digamos, las distintas calidades y distintos tipos de sorgo, y nos embarcamos en un ensayo de 3 años, que ya está culminado, donde evaluamos sorgos BMR y sorgos tradicionales, pero nos encontramos que los dos tipos de sorgo con altos contenidos de azúcar. ¿Y cuándo el alto contenido de azúcar? Generalmente cuando se encaña. Entonces la especulación del ensayo fue evaluar los materiales contrastantes con animales, pero empezar a comerlos en esta forma, encañados, y ver qué resultados arrojaron. Y bueno, como dato, es que nos encontramos en los 3 años con un promedio de 850 gramos, sin diferencias importantes entre un BMR y un convencional, acusado principalmente al consumo de caña, obligando a comer caña con alto contenido de azúcar. No le encontramos otra explicación. Este año estamos avanzando, o el año que viene también, con INTA Balcarce, donde vamos a hacer más evaluaciones, ellos van a hacer más evaluaciones en lo que es el sistema ruminal de los animales, a ver si prendimos la llama, digamos, a ver qué pasa si es tan real que estos azúcares trabajaron o funcionaron en ganancia de peso de los novillos de 400 kilos, novillos en terminación. Sorgo para ensilaje.
también con preguntas, digamos, todo se puede ensilar, todos los sorgos se pueden ensilar, todos. De ahí en más, digamos, uno debería estar pensando en manejo, en planificar, qué voy a ensilar y para qué. Generalmente esto uno lo hace, es un ejercicio que hay que hacerlo con un año de anterioridad, porque estoy sembrando en noviembre para llegar a picar allá por abril, y utilizarlo al invierno siguiente. Entonces la planificación tiene mucho que ver en qué voy a sembrar, para quién voy a sembrar, dónde lo voy a sembrar y cómo lo voy a hacer. Si busco la calidad, ¿dónde la encuentro? ¿En qué materiales encuentro calidad? Si busco volumen, tenemos materiales para que nos den mucho volumen. Y si busco estabilidad de producción, vemos que también hay sorgos que son mucho más estables en producir forraje para silo que otros. Y brevemente describiendo algunos tipos y armando un FODA de los distintos tipos de sorgo que se pueden utilizar para ensilaje, los más comunes, nos encontramos con esto, con los BMR, que también se pueden ensilar. Vemos que tienen buena calidad nutricional, una producción normal, puse ahí, puede llegar a producir entre 8 y 15 toneladas, digamos, ahí yo menciono el doble, pero bueno, tienen esa producción. Que 8 no es malo, 15 es buenísimo. Antes del ensilaje, si me paso antes de hacer el ensilaje, tengo potencial de quebrado y de vuelco, porque está debilitado, es una planta que está debilitada, digamos, su estructura, su tallo. Tiene un mayor costo de semilla, eso es real. Y otro dato es que en la fecha que se está ensilando, allá antes de la helada habría que ensilar este tipo de materiales, que es marzo, tienen alto contenido de agua, voy a tener un silo con alto contenido de agua. Tenemos algunas herramientas para bajar ese contenido de agua en los silajes. Una de ellas es, digamos, picar o que la corta picadora vaya un poco más arriba. En los doble propósito, la ventaja que tienen es que tienen buen porte y son de buen tallo. Tienen alta calidad energética, pero es alta calidad energética siempre que lleguemos a producir grano y un grano pastoso en cantidad y calidad, que llegue a cultivar. Entonces, si yo estoy pensando en hacer, porque tengo que dar una categoría que necesita energía y voy a utilizar un doble propósito, ahí tengo que estar pensando más de un año de anticipación en la planificación de hacer este cultivo, porque voy a tener que tener en qué lote sembrarlo, un lote limpio, que me acumule agua, que tenga capacidad de acumular agua, y lo más temprano posible, porque la fecha libre de helada, por lo menos en nuestra zona, es de 150 a 160 días, y me tiene que llegar a grano. Y lo que estamos viendo es empezar a bajar densidad en este tipo de materiales para que realmente nos dé grano. Los azucarados son materiales ya oscileros, que en muchos semilleros lo llaman. Tienen también buen porte de tallo, altas reservas de azúcar en la caña, que me está dando también una calidad aceptable, pero no la energética como la del grano. ¿Se entiende? Es algo intermedio. Y finalmente los forrajeros son los que más volumen de forraje dan, son los más estables en volumen de forraje. Siempre cuando uno esté mirando un forrajero, es el material más estable en producción, digamos, y finalmente en producción, pero no en calidad. Son altamente fibrosos. Entonces, si uno está pensando hacer un silo de un forrajero, fijarse en aquellas categorías de bajos requerimientos, como puede ser una vaca. Finalmente, antes que se nos terminen los tiempos, pasar a lo que estamos viendo en sorgos graníferos. Ponemos manejo previo y del cultivo. Consideramos que estamos en una zona marginal, donde hace 10 minutos venimos de una charla de maíces baja densidad. Estamos pensando también en baja densidad en sorgos graníferos para que nos produzcan, para que expresen el alto potencial de grano que tienen muy alto potencial. Pero para todo esto hay que pensar previamente en el cultivo, digamos. El sorgo es un cultivo, decíamos con Daniel en el viaje, es el cultivo que nos hace pensar, es el volver a la agricultura vieja. Hoy un maíz, una soja, digamos, no digo sin desmerecer a los ingenieros o a los técnicos que andan, pero es muy fácil, porque viene con un paquete tecnológico que me permite posteriormente, antes de la siembra, y
y posteriormente al cultivo entrar con un paquete de insecticidas, de herbicidas, que me permite controlar todo lo que son plagas. El sorgo no. Digamos, tenemos que estar pensando un tiempo antes en el lote, un lote limpio, con cobertura, que acumule agua y que después durante el cultivo no contar con ninguna maleza. Entonces nos hace pensar en la rotación de ese lote, cómo vino de años anteriores, con qué malezas, problemas me puedo llegar a encontrar. Digamos, de ese punto es un desafío. Generalmente no se usa el sorgo, vemos en el campo que no se usa por este motivo. Es mucho más fácil hacer algo que ya viene empaquetado, ¿no? Entonces, bueno, ver esto, el lote, el antecesor, manejo de agua, plagas, fertilidad física y química. Si bien tolera salinidad, tenemos unas experiencias este año en suelos bajos, en la zona de Olavarría, pero no tolera demasiada suelos sódicos. Entonces, ver todas estas cuestiones previas, que consideramos que de ahí en adelante se define el 70%. Si yo no hice todo esto previamente, estoy desechando ese 70% y voy a tener un 70% de fracaso. Por más que haya utilizado una semilla de muy buena calidad y haya puesto una fertilidad acorde. Y con respecto al cultivo, vemos que estamos trabajando con densidad, fecha de siembra y elección de cultivares. Y bueno, un poco todos los cultivos en realidad generan rendimiento de esta manera, pero acá vemos que últimamente para conseguir esto en el campo, digamos, un sorgo granífero que hemos medido potenciales de hasta 12.000 kilos de grano por hectárea en blancos. Hoy estamos pensando en bajar plantas. Si nos vamos hacia el oeste, digamos, desde Olavarría, para decir al este, hacia el oeste podemos estar pensando en 180.000 plantas, y cuando me voy más al oeste estoy pensando ya en 100.000 plantas logradas o algo menos. Estamos en esa disyuntiva, estamos haciendo experiencia. Panojas por metro cuadrado, bueno, granos y todos los componentes de rendimiento, ¿no? Y vemos que en nuestra zona, porque cuando cae la floración tenemos bajas temperaturas, el peso de mil es uno de los factores más importantes a la hora de definir rendimiento. ¿Cómo modifica algunos datos, ¿no? ¿Cómo modifica la densidad, la estructura del cultivo? Acá me cambia la altura, me cambia el diámetro de tallo, eso tenemos muchos datos. Yo pongo muchas plantas, el diámetro de tallo es menor. Si ese cultivo lo tengo que cosechar en junio, julio, va a tener menos resistencia. Al tener mucho más, un diámetro de tallo más fino, una estructura más pequeña, se vuelcan. Generalmente vemos eso. Y exerción, que es la panoja, cómo sale de la última hoja. También al poner alta densidad casi no tengo exerción. Y estamos en una zona, vuelvo, fresca. En general todo el país da esto. Necesito que la panoja esté despejada para que se seque rápidamente y cosechar en grano seco, con poca humedad. Ya terminamos. Número de granos, bueno, como le decía, esto es cómo afecta el rendimiento. Es un ensayo también de fechas de siembra, donde con una sola densidad. Y vemos que en los ciclos largos, como es el 108, es un ciclo largo, el rendimiento tempranamente es bueno y se destroza cuando ya lo llevamos a una fecha más tardía, pero porque es por ciclo eso. Sin embargo, el 114, que también, digamos, se destrozó, si lo comparamos con los 12.000 kilos que llegamos a obtener en fecha temprana, algo de rendimiento nos dio en enero. Fue un extremo, digamos. Para poder hacer comparaciones, generalmente utilizamos extremos. Y el peso de 1000, lo que le decía, cómo refleja, tanto en densidad como en fecha de siembra, que es muy, digamos, cómo define el rendimiento. Peso de 1000 por localidades. Hay localidades como Carué que tienen muy buen ajuste con rendimiento. Carué es lo más al oeste que tenemos en la red, donde es lo más marginal de nuestra red. Y hay localidades donde no dice nada, digamos, dice muy poco, como en Barrow, donde tiene ya un efecto más costero, más continental. Disculpe, más marítimo.
Bueno, y finalmente en cultivares hemos evaluado de todo. Lo que vemos en nuestra zona es que los cortos son los que mejor llegan, por lo que comenté anteriormente, que llegan bien a floración en febrero y tienen muy buen peso de mil. Si uno hace el ajuste entre cortos, largos e intermedios, los que mejor ajustan el peso de mil con rendimiento son los cortos. Sorgos alto tanino y bajo tanino. Lo que vemos es que cuando hay algún ataque de pájaros, van a los bajos taninos. Esto es así. Estructura de los cultivares. Vemos que los cultivares intermedios y los largos nos dan una estructura de cultivo muy foliosos, donde todo ese rastrojo es aprovechado después es aprovechado por la ganadería, y los ciclos muy cortos, tenemos hoy, recién me preguntaban, hay ciclos de 55, 60 días, estamos evaluando, donde casi no tienen muy poca estructura, son petizos, bajos, de muy buena panoja, muy buen índice cosecha, pero si yo los quiero utilizar con ganadería o hacer una rotación para incorporar rastrojo, son los que menos volumen de rastrojo dan. Y después, bueno, el tema de exerción, vemos que genéticamente hay materiales con muy buena exerción y hay materiales que la panoja no sale de la última hoja. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Ariel. Ahora vendría las preguntas con respecto, digamos, a la exposición o cualquier otra cosa que quieran saber sobre el cultivo. Aprovecho también para, bueno, saludar por el Día del Ingeniero Agrónomo. Sé que hay muchos acá, y que pasen un muy buen día agronómico, seguramente lo que sobra para el día de hoy. Perdón, ¿se escucha? ¿En graníferos? No, trabajo específico, digamos, no hemos evaluado. Hemos evaluado diámetro, hemos evaluado un montón de pavadas, digo yo. Lo que vemos es cuando bajamos densidad, este año estuvimos trabajando con 90.000 plantas, eso es muy baja densidad. Este año no les tocó, pero particularmente donde vos bajás mucho densidad, genéticamente, digamos, lo están haciendo los maíces, pero el sorgo ya lo tiene incorporado genéticamente, es una condición genética que macolla. Entonces, bajás densidad, estás contento porque tenés tantas plantas, pero cuando viene en el estado vegetativo, vamos a ponerle un enero bueno, con buenas precipitaciones, que es lo que más nos limita a nosotros, y no es temperatura, es precipitaciones, se llenan de macollo y llegaba a tener por planta 4 o 5 macollos, así que son 90 por 4, ya tenés 360.000 futuras panojas. Eso no lo podemos controlar, digamos, yo lo consulto permanentemente con la gente, con los semilleros que trabajamos, que son colegas y con los mejoradores, y bueno, es como que no lo podemos controlar. Lo que vemos es que hay alguna tendencia de algunos materiales, algunos cultivares, que no los tenemos identificados, que macollan menos. Esos serían los que tendríamos que, es todo un proceso lento, pero es lo que tendríamos que estar buscando, mirando, para realmente bajar densidades a las que propongo, ¿no? Que son de 90.000 o menos, no lo sabemos todavía. Bueno, es un poco, digamos, eso es manejo. Un poco por ahí lo intenté mostrar. Digamos, cuando vos pones una población densa, lo que hace cada planta, digamos, en lo que es forrajero, casi digamos, hemos sembrado mucha cantidad, digamos, hasta 700.000, 800.000 plantas, y se transforma en un césped. Y si vos dejás plantas individuales de ese césped, son plantas de sorgo con buen tallo. Lo que hace al bajar densidad es que cada planta desarrolle más el tallo. Digamos, cuando vos aumentás densidad en un BMR y encima un BMR que tiene menos resistencia, porque la lignina le da resistencia a esa fibra,
lo que hace es que el tallo sea más fino y provoque potencialmente se vuelquen o se vuelquen directamente, como vos contás. En realidad lo estás, digamos, con manejo, lo está provocando uno mismo. No, tenemos trabajos hasta 350.000 plantas. Hasta 350.000 plantas, tenemos trabajos que logrando 350.000 plantas, tenemos la misma producción de forraje que con 700.000. Hay un punto de inflexión. Si te bajás de esa cantidad de plantas, vas a producir menos forraje. Pero si estás en esa cantidad de plantas o encima de esa cantidad de plantas, que ya gastarías más semilla, la producción es la misma, no varía, la producción de forraje. Buen aporte. Perdón, hago una pregunta. ¿Hay alguna diferencia o manejan alguna diferencia de densidad entre ciclos largos y ciclos cortos, digamos? Sí, en realidad esa es la idea. Es manejar ciclos, por un lado, diferencia en ciclos cortos, largos, intermedios, en densidad. Y por otro lado, fecha de siembra. A ver, lo que yo hoy contaba, ¿sí? Tenemos ciclos, los ultra cortos, los ultra precoces, esto de 50 días, me entrarían bien en una rotación de segunda. Entran perfecto. Hay que ver en qué zona también, ¿no? Y ahí donde yo debo estar pensando en aumentar un poco de densidad. Donde debo estar, el cultivo ahí casi no va a macollar. Es más, los ciclos cortos casi no macollan. Lo que sí, lo que yo te contaba hoy, el tema que nos pasó este año, nos pasa muchos años, es no macollan, pero empiezan a sacar de la axila de hoja, digamos, cuando vienen las condiciones muy buenas, climáticas, digamos, en lluvia y temperatura, empiezan a sacar panojas secundarias, cantidad. Este año compensaron un montón por esas panojas secundarias. No, estamos hablando, disculpa, estamos hablando de graníferos, ¿no? De forraje es otra cosa. Hablando del tema de la latencia, yo creo que es otra de las cosas que vos tenés que elegir un poco para la zona, porque no todos los materiales responden igual a esa latencia. Hay materiales extremadamente cortos que tienen una latencia extremadamente larga y que se convierten en súper largos y que terminan no panojando, que en definitiva es una cuestión de rusticidad. Entonces, elegir materiales que tengan una cierta latencia, pero que no sean y que sean rústicos, porque esa extremada latencia los convierte en que no producen nunca. En todos los datos de todos los años que vos tenés materiales que son súper cortos y en zonas que han dado, que no han panojado o que entonces es difícil la elección. Y el tema del despegue, de la inserción de la panoja está muy relacionado a eso. Si se quedan, y la otra pregunta que te hago, si vos viste uniformidad en el panojamiento, porque después el problema que tenés es que tenés estratos de panojas en distintos momentos fenológicos y no sabes por cuál cosechar y te terminan cosechando la paloma toda. Los ultracortos tienen ese problema, digamos. Tenés distintos extractos con panojas que están ahí terminando de llenar y panojas con grano duro. Eso es lo que nos pasa con los ultracortos. Por eso
digamos, considero que la fecha de siembra no debe ser la misma que un intermedio de un largo. Tiene que ir más atrasada la fecha de siembra de un ultracorto granífero, estoy hablando. Por otro lado, después de muchos años de trabajar con sorgo, lo que digo es que lo peor que le pasó al sorgo granífero es que tenga latencia. Claro. Digamos, me encanta en el sorgo silero, me encanta en el sorgo forrajero, porque es lo que dice el hombre, digamos. Pasan en un enero un silero o un forrajero, lo pasan fenómeno, casi que no, y donde toman las condiciones mejores de febrero o hasta de marzo este año, hemos medido crecimiento de 180 kilos este año de marzo, 180 kilos día de forraje. Pero en el granífero, ya genéticamente lo tiene por su rusticidad, también tiene esa latencia, pero digamos, no me gusta cuando tengo que producir grano, por lo menos en nuestra zona. Lo que veo es que, y un año lo hicimos, fue una evaluación de latencia, esto que vos comentás, Alfredo, y habría materiales donde tienen menos latencia que otros. Lo que no encontré fue un beneficio, fue una correlación con el rendimiento después cuando cosechamos. Fue un año también. Tenemos años muy críticos, digamos, muy marginales. Pero bueno, está bueno, digamos, este es un trabajo para ustedes, digamos, para los que están desarrollando nuevos cultivares, estar mirando eso. Bueno, hay gente que está mirándolo en lo que es granífero, que tengan, que bien, tenés la latencia, pero tenés cortita. Y una vez que te vino la buena condición, que arranquen enseguida. Eso sería el ideal. Eso es lo que uno estaría buscando, por lo menos en nuestra zona, que no es el norte, donde, ya les vuelvo a repetir, las temperaturas caen muy fuerte en la hora de la floración, digamos, caen abruptamente. Floración, por la bibliografía, necesita 30 grados, 28 grados. Mirá febrero en Pazman y tenemos, a veces no llegamos a 18, digamos, promedio. Entonces, eso hace que el llenado sea mucho más lento. Por eso que el peso de 1000 me relaciona muy bien los cortos con el rendimiento. En una época mejor, más favorable. Allá al fondo hay una pregunta, ¿no? Claro. No tenemos ni yuyo colorado ni palmieri. ¿Tengo que contestar yo? No, me va a defender porque no tengo. Daniel Funaro de Intanguil, y creo que la pregunta la hizo Jorge. No, Jorge, allá Palmieri todavía no llegó. Lo que por ahí hacemos bastante hincapié en el sorgo es planificarlo, con Ariel siempre decimos, planificarlo prácticamente un año antes al cultivo. En ese año antes lograr limpiar el lote lo más posible, principalmente con las malezas post-emergentes, que podemos llegar a tener problemas en el sorgo, que es complicado entrar con post-emergentes, ¿no? Tenemos muy poquitos herbicidas como para poder manejarlos. La estrategia es usar los hormonales, 2,4-D principalmente, en post-emergencia, pero la estrategia es hacerlo siempre antes, digamos, ¿no? Bueno, nosotros el año pasado, como experiencia, no pudimos hacer buenos barbechos previos, principalmente por los vientos, no podíamos aplicar. Hicimos todas las aplicaciones en post-emergencia, menos glifo, y anduvo muy bien. Las mezclas que usamos están en base en post-emergente, base de atracina, metolaclor y 2,4-D, no el éster, sino la salamina. Y si ponemos el S-metolaclor, estuvimos averiguando, si lo ponemos en post, por lo menos que tenga alguna hoja expandida, no aplicarlo cuando está saliendo o muy chiquito el sorgo, porque ahí le puede llegar a pegar. O sea, hay que esperarlo que el cultivo esté un poquito desarrollado. Pero el barbecho ese previo, 45 días antes, generalmente lo hacemos nosotros con algún glifo, atracina, algún hormonal, y por lo menos la siembra, el cultivo tiene que estar limpio, ¿no? Es la premisa. Y si tenemos malezas, problemas, nosotros hacemos los ensayos en un lote que 2 años antes trabajamos, que era lecherón. Para mí el lecherón ya lo veía hasta en la sopa.
No lo conocía, pero un día estaba el lote completo y estuvimos trabajando 2 años antes como para poder entrar. Hoy no vas a ver un lecherón, pero y tenemos los ensayos muy buenos y muy limpios. O sea, yo creo que hay que trabajarlo, es un poco lo que dijo Ariel. Volver a esa planificación, esa agronomía vieja, nos hace pensar bastante y planificar lo que es el cultivo y la rotación, y mucho es la secuencia. Yo mañana voy a dar, pero hacer mucho hincapié en lo que es la secuencia de cultivos y en la secuencia de herbicidas, como para poder llegar lo más limpio posible. ¿Mm? Yo tengo, no sé si contesté. Ah, bueno, estarán, yo no quería decir cosas, y anda muy bien. No, la estrategia para malezas, hay muchos talleres, ¿no? Maleza. La estrategia de maleza es, primero es saber qué hay, primero conocer el lote, caminar el lote, conocer qué hay, banco de semillas y demás, y entrar con la maleza lo más chica posible. No asustarse, no hacer mezclas locas, porque por ahí te mandan y te hacen 25 productos. Yo les nombré 3, estarán y Lontreles otros productos para usar, y no volverse loco con las mezclas y con las dosis, o sea, dosis normales y en el momento justo. Y con la aplicación lo hacemos casi todos nosotros, ¿no? Pero lo que buscamos es calidad también de aplicación. Lo que es calidad de aplicación es fundamental, principalmente humedad, tener la maleza chica. Y la desventaja en ese pensar la agronomía, nosotros estamos en una zona marginal, donde nosotros le erramos una aplicación, nunca más podemos volver a hacer, nos queda mal el cultivo para siempre. Por ahí en zona más húmeda uno hace mal la aplicación, se reactiva la planta y la podés volver a aplicar y funciona bien. Nosotros nos queda ahí muerta y está ahí jodiendo, digamos, molestándonos bastante tiempo. Yo creo que hay que pensarlo y caminarlo bastante, ¿no? Yo tengo una, no sé si... ¿Alguna otra pregunta? No, no, todo bueno. No, algo de estructura de planta y de cultivo. Eso, hay trabajos de Balcarce buenísimos. El año pasado hicimos una jornada, hacemos todos los años la jornada grande esa que se llama Sorgo en el Sur. Y bueno, trajimos a una especialista de Balcarce y en realidad los taninos sí están interviniendo en la nutrición de los rumiantes, los muy taninosos, pero las herramientas lógicas son las en cuanto a aprovechamiento de grano de sorgo, es la molienda. ¿Eh? Con la molienda todo eso se reduce, con la cosecha del grano húmedo se reduce aún más, digamos, casi ahí un grano húmedo taninoso se comporta igual o tiene la misma digestibilidad prácticamente que un maíz. Pero un grano seco entero taninoso prácticamente no hay entre un 15 y un 20% de aprovechamiento, digamos, no se aprovecha. Pero más que nada tiene que ver con la parte mecánica. No, no sé si me escuchan, prefiero hablar así. No, pienso que voy a hablar de ciclos cortos, intermedios, largos. En mi zona me gustan los intermedios, pero bueno. No, dentro de lo que vos buscás así cuando planificás el cultivo en lo que es granífero, por ahí hablamos de ciclos, pero también es importante, creo, y ves ahí, la estructura de planta, porque por ahí nos encontramos con ciclos cortos y la estructura es distinta. Eso sería el punto de arranque. ¿Cómo manejar esa estrategia de densidad o fecha de siembra, principalmente para estabilizar o maximizar los rendimientos? ¿Y cómo lo ves vos, dependiendo de la estructura que vas a hablar, en la estructura además en el cultivo, ¿no? Porque no es lo mismo un ciclo corto que tenga una estructura más foliosa que un ciclo corto que tenga una estructura más petita. O sea, ¿cómo lo ves vos en la estructura de cultivos, en espaciamiento y densidad? Nada, los ciclos cortos con baja estructura, ¿no? Que son estos ultra cortos. El espaciamiento debería, no tenemos, vos sabés que estamos trabajando, no tenemos experiencia todavía, pero debería, vuelvo, fecha de siembra, atrasar fecha de siembra, más densidad y con un espaciamiento menor. Sí, hay que cerrar. Nunca cierran.
Pero bueno, son esos de muy baja estructura, no son foliosos, digamos. Y ya los intermedios, o en un corto que se parece más a un intermedio, que son más foliosos, con más capacidad tal vez hasta de macollaje, y ya están mirándolo, digamos, que después de cosecha todo ese rastrojo lo voy a aprovechar, porque digamos, cómo entra el granífero en toda nuestra zona, en las zonas mixtas, entra pensando en la vaca. Entonces, siempre entra como doble propósito, eso digo. Y la ventaja de usar un granífero frente al que ayer lo hablábamos, frente a un silero, el silero me condiciona que yo ese forraje me lo tengo que comer sí o sí con los animales, y en el caso de un granífero me da muchas más alternativas. Si llega grano, si llega tanta producción de grano, tengo ese grano para dar energía para el feedlot, que hoy es un sistema que se usa. Llego al grano para vendérselo a una planta balanceada, llego al grano para vendérselo al vecino. Tiene muchas más alternativas ese sorgo granífero. Y te voy a responder la pregunta que trato de... No, pero sería una estructura, digamos, nosotros estamos haciéndolo entre 40 y 52. Olvidarse de un granífero, digamos, eso es que nos está quedando algo muy claro. Olvidarse de hacer graníferos a siembra chorrillo. Tenemos que empezar a plantearlo, digamos. Lo que usted decía, creo, en la zona de Villegas, eran con las placas viejas. No eran neumáticas, eran mecánicas, pero hay que plantearlo. Queremos un buen sorgo granífero y que tenga potencial de rendimiento, lo tenemos que plantear. Y bueno, y pensando en fecha, sembrarlo sí en fecha, la que proponemos, la del 15 de noviembre, a estos intermedios, y bajando plantas. Por más que yo sé que en algún momento van a magullar, bajando plantas. Sí. 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 ¿Cómo? A ver, volvé. Sí. Si no tengo tan clara, está bien. Digo, está bien, buenísimo. Sí. ¿Para qué había una pregunta ya? Sí, hicimos algunas macanitas ahí con Ramón Gigón. El Combe y había otro, el Calisto, ¿puede ser? ¿No? Sí, por suerte no quedó nada. Te puedo decir eso. Funciona para control de maleza y de sorgo. Sí. A ver, lo usamos con el protector, lo que mejor anduvo había sido que había andado el Calisto, pero le pega tal golpe que no se recuperó más. Digamos, hace 3 años había alguien que estaba difundiendo mucho el uso del Convey con digamos, el sorgo lo veías, mandaban las fotos por internet, amarillamiento, qué sé yo, y después mandaban a los 15, 20 días, mirá lo que... Muchachos, no lo usen porque bueno, nosotros tuvimos muy, muy mala experiencia. Lo hicimos en forma experimental, con Ramón Chillón, que es especialista en lo que son herbicidas y manejo de maleza, y la verdad que no. Tenemos experiencia en atracinas en altas dosis, queda también el lote, el sorgo queda muy bien, hay que ver las napas, piensen en eso, sustentabilidad, ¿no? Que tanto hablamos, no pasarse del kilo y medio, con la atracina 90. Tuvimos experiencias con 2,4-D y mesulfurón, bárbaro, le fue a las malezas y al sorgo también, digamos, tampoco quedó nada. A ver, hay cosas que no las probamos para decir esto, ¿no? No la hagamos. Y cuidemos también los sistemas. Esto de la atracina, vemos que es importante decirlo porque se usan dosis a veces muy altas y algunos técnicos lamentablemente recomiendan dosis muy altas. Llegamos hasta 10 litros de atracina, ya les digo, el sorgo, fenomenal. Alguna planta se perdió también, pero el sistema... Bueno, gracias, no sé si hay alguien más.
¿Estamos? Bueno, gracias.